Listo. Bueno, hoy estamos con un excelente colega notero. Ahora vamos a explicar qué es notero, que se llama Guillermo Paniza. ¿Cómo estás? Estamos haciendo esta nota un ratito antes del programa. Buenos días, ¿cómo andás? Hola Elisa, ¿cómo estás? Buen día para todos, ¿cómo andan? Bien, estamos bien contentos de poder tenerte en nuestro programa. Y yo decía recién que iba a explicar un poco qué es ser notero. Notero es aquel que está en la calle y que encuentra la nota que necesitan en el piso y que está en el piso o en la redacción, como me pasaba a mí, y que es el que nutre de contenido a esa gente que está en el piso desesperada. O sea que ser notero es casi más importante que estar en un programa conduciendo todos muy peinaditos y sin frío, sin lluvia, eso lo sabemos. Sí, totalmente. Bueno, te convocamos primero porque sos ganador ya de 2 Martín Fierro, ¿no? Sí, muy contento, muy feliz, sí, siempre muy agradecido de la consideración bueno, de ese reconocimiento tan hermoso que siempre es para la tele, el Martín Fierro. Así que súper contento siempre. Y ahora nominado. Sí, sí, la verdad que para mí es un enorme orgullo, otra satisfacción más. Entiendo que ha tenido que ver mucho el trabajo en Ucrania y nada, es un motivo de alegría porque siempre estar en la consideración de los socios de Aptra para mí es un orgullo, ¿viste? Porque significa que están mirando el laburo que uno hace, están viendo lo que uno prepara todos los días con esfuerzo, en equipo, con mucha gente que también se sacrifica mucho y la verdad que es una enorme alegría porque es la fiesta de la televisión y la verdad que está buenísimo ser considerado en el laburo que uno hace en el noticiero como cronista, ¿no? Como cronista, bueno, yo acabo de decir que es fundamental. Cronista, notero, todo eso es fundamental. Yo pertenecí 35 años a la entidad y ayudé mucho en ella. Ya no estoy, pero me alegra mucho que te hayan nominado. Vamos a hablar de tu trabajo en Ucrania, para eso, que es también el motivo de la nominación, pero también porque es muy interesante. Sí, Yo te preguntaría, ¿cómo es que llegas a Ucrania? Ya sabemos, hace 1 año y pico, guerra, ¿no? sí. Entre Rusia y Ucrania, sabemos. ¿Cómo llegás? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo es? Bueno, mira, te voy a contar. En realidad todo empieza con un llamado de mi jefe que dice, tenés que resolver en 15 minutos, te vas a Ucrania. Eso ya bueno, te da la pauta de que es una situación un poco difícil, porque uno es periodista, como vos decís, es cronista, uno siempre es periodista. Yo siempre digo que uno no trabaja de periodista, uno es periodista. Y la verdad es que yo no había estado nunca en una guerra. Estuve en un montón de situaciones, en un montón de notas, pero en una guerra nunca. Y la verdad que uno siendo padre de familia, yo tengo 2 hijas, tengo una esposa, eh, obviamente me encantaba la idea de ir, era un gran desafío, y si no contás con el apoyo de tu familia se hace difícil. Cuando lo comenté en casa, que estaba esta posibilidad, por supuesto me dijeron, entrada así, andá, cuídate mucho, qué sé yo, y nada, y empieza todo el proceso, ¿viste? La idea era llegar obviamente a entrar al país. Primero lo que hicimos fue volar a Budapest, donde nos dieron varias charlas de primeros auxilios, de RCP. Bueno, nos prepararon un poco para poder nada, entrar a territorio en guerra. Y desde Budapest, bueno, fuimos hasta la frontera en auto, hicimos noche en un pueblito muy cerca de la frontera con Ucrania. De Budapest habrán sido 3 horas de auto. Y nada, y bueno, hicimos noche ahí y a la mañana siguiente entramos con bueno, no pudimos entrar con el auto porque era un auto alquilado de patente húngara, por lo tanto en Ucrania no te lo aceptaban, o sea, la rentadora de autos no te permitía exponer un auto en guerra, así que dejamos el auto ahí tirado en el medio del campo y nada, empezamos a caminar, ya teníamos los papeles para poder ingresar. Y ahí empezó la aventura, ¿no? Ahí empezamos a caminar ese recorrido, digamos, entre los primeros pueblitos de Ucrania. Eso fue el comienzo, digamos. ¿Qué fue el comienzo? Claro. ¿Qué te exigen para ingresar? ¿Qué te exigieron en ese momento? Bueno, mira, teníamos muchas dudas porque la verdad es que mucho no sabíamos, ¿viste? Claro. ¿Viste? Todo el tema
de vacunación. ¿Te acordás que todavía estábamos con algún coletazo del COVID Sí, sí. y teníamos la vacuna hecha y el formulario de que uno está vacunado y que está libre de COVID y todo? No sabíamos si en realidad eso lo iban a pedir o no, pero la verdad es que hacer un enorme esfuerzo, llegar hasta ahí y no contar con ese papel para poder entrar en una picardía. Así que fuimos preparados por demás, o sea, teníamos demasiada, todo lo que podíamos tener lo teníamos, pasaporte por supuesto, y un formulario que había preparado especialmente el canal para mostrar a las autoridades. La verdad es que al principio eso era importante, una vez que entramos, con mucha desconfianza, porque cuando todo el mundo quiere salir, nosotros queremos entrar, o sea, era muy raro. ¿Cuántos eran de equipo? Mira, éramos camarógrafo, asistente, yo y otro periodista de Chile, de Chilevisión, que trabajaba conjuntamente con nosotros. Éramos cuatro. Ajá, Eh, bueno, a cuatro. A ver, vos entrás al terreno donde ya, bueno, supongo que algo se ve. eh, ¿Qué sentías vos? Mira, la verdad que tenía era una mezcla de cosas, ¿viste? Porque Ah, primero tenés miedo, decís, ¿qué estoy haciendo acá? Después, porque uno se pregunta, toma la decisión al principio, ¿viste? ah, Soy yo, quiero ir, la adrenalina, qué lindo, un desafío. Y después llegás ahí y decís, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy yendo y entrando a un lugar del que todo el mundo quiere salir y se está yendo? Bueno, ahí estábamos, ¿no? Primero con todas las complicaciones, porque no teníamos cómo salir de la frontera, no teníamos auto, no teníamos, bueno, teníamos, hacían 8 grados bajo cero, y ahora, la verdad que habíamos dado un buen paso, pero nos faltaba mucho todavía, porque, viste, teníamos que conseguir cómo llegar al primer pueblo o a la primera ciudad cerca de la frontera y ver cómo nos movíamos, viste. ¿cuál fue el primer punto de guerra al que llegaron? Mira, primero fuimos a un pueblito que estaba ahí en la frontera, que era muy cerquita, que nos llevó una persona de la Cruz Roja, se llama Beregodo, y nos llevaron ahí donde no había nadie, absolutamente, porque se habían ido todos. Era muy pueblo limítrofe, ¿no? Y después de ahí, nosotros queríamos buscar algún vehículo para hacer un viaje a la primera ciudad, que era Mucachevo. Mucachevo está un poco más alejado de la frontera y fue el primer lugar al que llegamos. Nada, conseguimos 2 autos que nos llevaron con la dificultad del idioma, con tratar Claro, de entendernos en inglés como se podía, porque los ucranianos mucho el inglés no, el habitante común mucho manejo del inglés no tiene, es muy difícil, muy cerrado, y además la desconfianza y el miedo a quiénes son estos cuatro, ¿viste? O sea, estos cuatro que vienen de un lado muy lejos, por más que le explicás que sos periodista, que venís de América Latina y lo que sea, Argentina, no, ellos están muy preocupados por su vida y por su seguridad, y de repente escuchar y tener que ayudar a alguien que no conocen, no sé si era un gran negocio para ellos, digamos, ¿no? no. Pero bueno, llegamos a este primer pueblo, Mucachevo, donde empezamos a darnos cuenta que la cosa era difícil. Eh, Porque ahí lo que nos pasaba, Elsa, era que era clima de ciudad en guerra, y clima de ciudad en guerra es no haber nadie en la calle, escuchar las sirenas antiaéreas, empezar a darte cuenta que tenés que empezar a cumplir con algunas normas de guerra, para las cuales nosotros no estábamos muy preparados, porque te veían en la calle, la policía o los soldados, y directamente te llevaban preso, Mm, eh, porque desconfiaban de vos, porque pensabas que no sé, que éramos rusos, saboteadores, claro, infiltrados, bien, qué sé yo. y se hacía difícil eso, entonces ahí empezó a peligrar, digamos, primero que estábamos con mucho miedo, y después estaba el peligro de poner en riesgo la cobertura, porque si vos te la pasas todo el día en una comisaría, ahora lo cuento después de tiempo y lo digo como muy gracioso, pero digo, en el momento vos decís, bueno, no voy a trabajar más, o sea, se termina la cobertura. Entonces nosotros agradecíamos todos los días de que cada día al aire, yo decía, afortunadamente estamos con un día más de cobertura. Sí, Para eso había que, porque había que ser... perdón, te podían llevar Sí, preso, te podían llevar preso como estaba. sí,
diciendo. Claro, claro, y de hecho a un periodista de C5, a Gabriel Michi, le pasó Sí. que estuvo preso, que se lo llevaron a otro lugar, a Ah, otra ciudad, y tuvo que interrumpir la cobertura, se tuvo que volver. O sea, la verdad que eso era lo peor que nos podía pasar, era lo que no queríamos que ocurriera, ah, y bueno, entonces dijimos, vamos a hacer una estrategia. Eh, yo qué sé, yo sacaba fotos o grabábamos imágenes de algunos lugares y directamente cuando hacíamos eso nos llevaban presos. Y nos hemos pasado 3 horas presos y ah. hemos tenido muchas aventuras y dijimos, bueno, si salimos de esta, tenemos que tener primero un traductor y si salimos de esta, vamos a tener que ver cómo hacemos para tener con un apoyo más local, o sea, de alguien de Ucrania que nos ayude, ¿viste? ¿Tuviste preso entonces? Sí, estuvimos presos, sí, la verdad que sí. Fue algo feo, fue algo triste, estábamos ahí metidos en una comisaría, sin poder salir, esperando indicaciones de alguien que iba a venir para sacarnos, pero nunca vino nadie. Y después venía un general y te hablaba y te decía que más tarde, y después venía otro general y así todo el tiempo. Entonces, ahí sí, la verdad que teníamos mucho miedo, y decíamos, bueno, una vez que nos dicen que no podíamos trabajar, dijimos, bueno, debe haber alguna manera para hacerlo. Entonces, gestionamos con una persona de Ucrania que conseguimos, que nos ayudó mucho el canal para conseguir, Ah, que nos den una acreditación militar, o sea, que poder estar acreditados ante el Ministerio de Defensa para de esa manera nosotros poder tener algo que acredite nuestra condición de periodista, ¿viste? Y bueno, finalmente nos costó, pero aparecieron los papeles, apareció la acreditación y conseguimos una persona que nos ayudaba, que sabía inglés y nos traducía al ucraniano. Y bueno, y ahí empezó, bueno, todo lo que es el trabajo en sí, ¿no? Todo lo que es ver el sufrimiento. te quiero preguntar, perdón, ¿cuáles Sí, fueron los puntos que tocaste así muy escuetamente para poder hacerte otras preguntas? ¿Cuántos puntos tocaste? mirá, fue Mukachevo, fue la primera ciudad grande, después hubo otra ciudad que se llamó Uzhgorod, que también era una ciudad importante, después la tercera ciudad fue Lviv, y la cuarta ciudad fue Sri. Fueron 4 ciudades bastante grandes, digamos, de Ucrania. ¿Qué fue lo peor que viste? Mira, a ver, por suerte nosotros estábamos en el lado, digamos, del oeste del país, donde había movimiento, mucho movimiento militar, había vida de guerra, pero no había bombardeo, no estaba, las acciones militares no ocurrían ahí. Lo que ocurría era que podía caer una bomba o que podía caer un misil en ese momento, no, no sabía si podía ocurrir o no. De hecho, a 30 kilómetros cayó un misil, pero lo que había ahí en esa primera fase de la guerra era la desesperación humana, ¿viste? Eran las familias que se escapaban, las familias que se subían a un auto, que venían de otro lado, que venían de otra punta de Ucrania, viajando durante horas y miles de kilómetros para tratar de escapar, de subir, se desesperaban para subirse a un tren, para subirse a un micro, o los que podían, los que tenían vehículos, pero había gente que no lo tenía y directamente lo que hacía era acercarse a un tren o a un andén o a y a un micro gratuito y escapar del país, con una bolsa de consorcio, digamos, no es que tenían tiempo para poder hacer una valija, sino que se escapaban como podían, ¿viste? Y ahí, bueno, empezamos, que fue lo más lindo, quiero decir, lo más interesante, digamos, la cobertura fue poder contar las historias de tanta gente, ¿no? Claro, 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 claro. ¿Y cómo, casi para ir cumpliendo nuestro tiempo, cómo enviaban el material? ¿Cómo era la comunicación con Buenos Aires, ¿no? Con Telefe en este caso. Mira, nosotros salíamos para 4 noticieros, que era el de la mañana o en Telefe, el noticiero de la gente al mediodía, Telefe Noticias a las 20 y Staff, que es a la medianoche. Sí. Todo el material se mandaba por una mochila satelital, que es una mochila que es como un enorme teléfono, donde uno, a través del cual se envía el material. Pero ¿qué pasaba? También había una dificultad, porque las tarjetas SIM que nosotros teníamos, las teníamos de Hungría y en Ucrania no funcionaban. Entonces tenías que buscar la manera de conseguirlas en Ucrania en un lugar que está en guerra. O sea, nada, ahí fue un valor importante nuestro asistente que las pudo conseguir. No sé cómo lo hizo todavía, pero lo pudo conseguir. Entonces mandábamos material todo el día y todo el tiempo. Es casi virtual lo que mandaban, vía Todo virtual. el tiempo. Todo el- Exacto, todo internet y nada, y aprovechar cuando había wifi
en algún lugar, en la calle, cuando nos acercábamos a algún lugar que tenía, no sé, una cafetería o algo que podía tener wifi para mandar, o, bueno, y tener la seguridad, y lo importante era salir en vivo, o mandar material. Por suerte, siempre tuvimos al aire, nunca fallamos, nunca se cortó la transmisión, siempre mandamos material, así que súper contentos también por haber cumplido técnicamente, digamos. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en total? ¿Cuánto tiempo estuviste? Mirá, nosotros habíamos estado 3 semanas en total, porque tuvimos un par de días más de la fecha de regreso del vuelo de regreso, digamos, que teníamos previsto. Nosotros, la idea del canal era hacer una cobertura más bien corta, porque había que seguir el tema acá después, y además porque te imaginas que es una inversión también importante, digamos, ¿no? Mantener a 3, 4 personas allá, y con lo que representaba y los riesgos y demás. Así que nada, nos excedimos unos días más del tiempo previsto, y después ya pegamos la vuelta, muy contentos del trabajo que pudimos hacer. Para cerrar, porque quedan muchas las preguntas, ¿verdad? Sería para hacer un reportaje muy extenso. Eh, Mm. ¿Qué sensación te queda a vos de esta sin razón que es una guerra? Mira, es interesante y lo digo siempre, ¿no? Porque ya te digo, y que un periodista quiere ir a un lugar donde todos quieren irse es raro, pero bueno, tiene que ver con cómo somos vos, yo, los que hacemos este trabajo, ¿no? La impresión es que para mí es una lección personal, digamos, más allá de lo profesional y más allá de lo periodístico, es como un aprendizaje, ¿no? Es ver el daño y el odio expresado en una situación colectiva muy dramática, muy humanitaria y de mucha necesidad. Ahí es como que yo siempre dije cuando volví bueno, que era como entender la vida de otra manera, ¿no? Empezar a darse cuenta de que hay un montón de cosas mucho más importantes de las que uno todo el tiempo me regaña, porque uno está acá quejándose de un montón de cosas que pueden ser obviamente motivo de queja, pero ahí te das cuenta que lo importante es la vida, lo importante es la familia, los afectos, la salud, y después no mucho más. Todo lo demás es nada, es todo superfluo, digamos, ¿no? Así que para mí fue eso lo más importante que tomo de esa experiencia, ¿sabes? Fue una experiencia tremenda. Yo te agradezco mucho tu tiempo en esta mañana, Guille querido, y te felicito por Bueno, lo que es, no he estado en guerra, pero esa cosa que tenemos de, ay, vamos a meternos ahí, todos vienen y nosotros vamos. Es una sensación rara que tenemos dentro los que hacemos periodismo. exactamente, difícil de que otro lo entienda, ¿no? Del que trabaja en otra cosa. Pero bueno, estamos hechos de eso. ¿Qué va a ser? Es así y seguiremos siendo así. No La, queda otra. la suerte es que tu familia te comprendió y que te esperaron aquí tus hijos y tu esposa, y qué necesario habrá sido ese abrazo. Total, total. Total porque estaban muy preocupadas, porque llamaban o porque podían, nada, porque me veían o veían la cobertura, y bueno, obviamente estaban acá expectantes de cómo terminaba todo, ¿no? Muchas gracias, Guille. Te mando un beso enorme. Vamos a cerrar. Yo después esto te lo mandamos, lo estamos Dale. haciendo, porque estamos grabando. Y gracias, gracias. No, gracias a vos por el interés y te mando un fuerte abrazo. Muchas Felicitaciones. gracias. Un segundito nada más que cerramos. Chao.